está Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escucha en este momento. Pues antes de entrar al tema de hoy, Pascal, recuerdo, como lo hicimos hace un mes, el documento que publican a la limón, Banco de México y el INEGI. Antes lo elaboraba exclusivamente Banco de México y a raíz de una estrecha colaboración que se ha fortalecido en los últimos tiempos, este documento lo publican a la limón ambos y aparece el mismo día en la página de el INEGI y también de Banco de México. Este indicador de confianza es importante porque trae unos reactivos que nos pueden ayudar a entender la situación actual del consumidor frente a decisiones u opiniones que tiene él en relación con consumo fundamentalmente, con la situación que guarda su familia o él también con relación a 12 meses antes y también lo que se espera para los próximos 12 meses. Y tal y como sucedió hace un mes, donde todos los reactivos, todos los factores estaban sumamente castigados, es decir, había una caída sensible contra lo que vimos en febrero de este año, y hoy se presenta una situación más o menos similar. De alguna manera, el consumidor está, vamos a decir, precavido, está prudente en lo que se refiere a cuestiones de consumo. Si bien en este mes hay algunos de los rubros donde hay un crecimiento o marginal o se mantiene en cero, pero en términos generales se puede decir, ya analizando los factores originales o los complementarios, que en términos del consumidor, de su actitud frente a ciertas decisiones importantes en lo que se refiere a consumir bienes de consumo duradero, etcétera, es, por decirlo menos, prudente, lo cual quiere decir que se abstendría de consumir y quizá ese dinero lo utilizase para reducir el monto del saldo vigente de sus deudas. Podría ser, esa sería quizá la mejor opción. Uh-huh. Pero en términos generales, pues, el consumidor está quizá al igual que los empresarios o que los productores, vamos a ponerlo, cauto. Uh-huh. Cautela, prudencia, mesura, no compres algo que realmente no requieras imperativamente en este momento. Y eso, lejos de hacerle mal a la economía, le está haciendo un bien. ¿Por qué? Algo, diría yo, en buena parte de lo que estamos viendo en materia de inflación se debe a esa prudencia del consumidor, lo cual obliga a los oferentes. No está sacando la billetera. Efectivamente. Uh-huh. Y lo que está recibiendo por concepto de sueldos y salarios, uh-huh, ¿qué es lo que hace? O baja deuda o ahorra. Uh-huh. Y eso, repito, ayuda a que la inflación haya caído de la manera tan sensible que lo ha hecho. Porque las empresas dicen, bueno, yo estoy vendiendo, pero eso obliga a que el precio o se mantenga estable o se reduzca, uh-huh, para no acumular inventarios, particularmente cuando ya estamos, de hecho, en la temporada navideña. Y por eso se dice que hay inflaciones demasiado bajas, ¿no? Bueno, es la deflación. Bueno, así que puede caer en la deflación. Sí. O sea, pero abajo no del 2% no es un nivel saludable de inflación. Claro, así es. No hay que descartar que algo de eso, sobre todo en algunas áreas del indicador del Índice Nacional de Precios al Consumidor, se registrare una caída sostenida de los precios. Ahora, no en todos, no en toda la canasta, para hablar de deflación, pero sí quizá en algunos rubros, sobre todo aquellos los más superfluos, vamos a decir, o superfluos, sí podía haber una caída fuerte en el consumo de esos bienes, obligando a los oferentes a reducir sus precios, uh-huh, contribuyendo a una baja, uh-huh, en la inflación. Pero vayamos ahora, Pascal, a lo que creo que es trascendente. Ya se ha hablado mucho sobre estas dos expresiones de Porfirio Muñoz Ledo. La primera, pues ya se ha hablado, René, tú, prácticamente todo el mundo. Lo cual me parece un peligro porque oscurece o rebaja la importancia de la segunda parte de su dicho. Él les mienta a la madre y luego dice, ¿cómo dice? ¿Qué manera de legislar? Ese es el punto fundamental. Uh-huh. Es decir,
¿Qué estamos viendo en Cámara de Diputados? ¿Qué estamos viendo en el Congreso de Veracruz? ¿Qué estamos viendo en el Congreso local de Baja California? Un atropello flagrante de la ley, Pascal. Y en el caso de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las cosas han llegado a niveles risibles. Habrá que entregar un certificado de buena conducta en lo que se refiere a utilizar ciertas expresiones que para oídos castos podrían parecerle insultos, y con ese certificado entonces sí ser elegible para una posición en la mesa directiva. ¿De dónde sacan ellos ese requisito? Pues nada más, como diría Paco Sea, por sus cataplines, para salvar imagen, porque fue evidente que el manotazo que dio el presidente López pues los puso en una situación donde quedan subordinados de la peor manera al Ejecutivo. El presidente ha dicho una y otra vez: no me meteré ni en sindicatos, ni esto, ni en los partidos, ni en las cámaras. Pues estamos viendo que no es así. Y te diría yo algo, Pascal, qué bueno. ¿Por qué? Porque en las democracias el jefe real de un partido es el que está gobernando. Es decir, si bien no tiene un puesto, vamos a decir, de secretario de organización, etcétera, pero al estar él en la primera magistratura, en este caso presidente de la República, él tiene una decisión de calidad, por así decirlo, porque en la medida en que sus correligionarios no lo apoyen en el poder legislativo en ambas cámaras, estarían dañando la gobernación que él estaría tratando de llevar a la práctica. Esto que vimos, pues, los pone en una posición de franco servilismo y obsecuencia que no es inédita en las democracias, Pascal. Eso es normal, vamos, excepto en los sistemas parlamentarios. Ahí es otro cantar. Pero cuando dicen, no, los radicales, para no quedar mal, pues ahora los que insultaron a López, los que esto, que el otro, no pueden ser. Y cuando escucha uno a la señora Cloutier, dice uno, yo no concibo a su señor padre, Manuel Cloutier, el maquío, yo no concibo a su señor padre fijándose en esas cosas, particularmente que era uno de aquel grupo, te has de acordar, de los bárbaros del norte, así se les llamaba. Era claridoso, era un hombre valiente, arrojado, y no se andaba fijando en esas minucias. Por eso sorprende la actitud de la señora Cloutier, que cae en esas posiciones que solamente buscan salvar la cara, como se dice. Y esto hace daño a la democracia, Pascal. ¿Por qué? Porque le estás poniendo requisitos, vamos a decir, falsamente legales y ridículos. De alguna manera, el fuero que todavía existe para los legisladores es para protegerlos en los dichos, en el encargo que tienen, de tal manera que los señores pueden decir lo que quieran y los protege el fuero constitucional. Pues ahora resulta que, de acuerdo a los diputados de Morena, eso no te protege en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque hay un veto de facto o hay una forma de legislar de hecho por los integrantes de Morena. Pero lo curioso también es aquí que hay personajes impresentables que pertenecen a ese grupo, como es el diputado Fernández Noroña. Has de recordar aquellas comparecencias de Javier Lozano, donde era aquello algo casi cavernario. ¿Y quién le dijo algo? Cuando fue el ingeniero García Luna a la Cámara, lo mismo, asesino, y ahí dice uno, ¿cómo es posible que esta gente se sorprenda de eso? Pero en fin, Pascal, son los tiempos. Creo que se pondrán de acuerdo, en ese sentido coincido con la señora Cloutier. De alguna manera cabrá la prudencia en alguna de las partes, y esto quedará quizá, por desgracia, nada más como un mal rato. Pero es evidente que aquí hay algo mucho más profundo. Morena ha integrado sus fracciones parlamentarias, incluso en Cámara de Senadores, con una serie de personajes impresentables, Pascal. Personajes sin un nulo conocimiento de lo que es el Parlamento, de lo que es el Congreso, de lo que es debatir con fuerza, con argumentos y a veces con exceso, si quieres. Pero
no puedes tú impedir con base a este tipo de ñoñadas una decisión que está mandatada en la ley. Y lo que me preocupa también, Pascal, es lo que estamos viendo en Veracruz. La entrevista que le haces al hoy hecho a un lado fiscal estatal, el licenciado Grinkler, revela, además de un desaseo, una actitud de tener funcionarios a modo. Ahora dicen, es que los anteriores, dijo el presidente, que lo pusieron fiscales a modo. Bueno, pero ya no está el gobernador que lo puso. Pues ahora al señor hay que exigirle en todo caso, si se encuentran elementos que duden de su imparcialidad, pues hay elementos para ponerlo. Oye, ¿y qué más a modo que esta persona que pusieron? Por supuesto, ¿no? Pero además ni siquiera cumple del Secretaría de Gobierno. Pero Pascal, la ley establece quién debe sustituir al fiscal. Pero digo, si la discusión es a modo, pues por favor. No, la verdad es que no creo que hayan hecho un gran Ahora servicio. Mira, termino con esto, Pascal. El caso de Baja California. Aquello se cree porque se está viendo y se está escuchando. Pero dice uno, no puede ser esto. Baja California es uno de los estados, Pascal, donde hay el mayor número de años de educación de sus habitantes. Es uno de los estados con mayor calidad de vida, con prácticamente cero desempleo, Pascal. Y que estemos viendo esos espectáculos. Sí, es un chiste. Es un chiste esto, pues. Eso entonces, de que me eligieron por 2 años y ahora por voy 2 años, por 5. ¿de dónde? O sea, o yo vine acá por 5 años, tú podías haber venido por 15 o por 20 o por toda la eternidad, pero tú no eres el que plantea la ley. Estamos, Pascal, pues, ante tiempos oscuros que podrían todavía oscurecerse más. Y eso, a todo mexicano bien nacido e interesado en el futuro de este país, debería en verdad preocuparle por lo que estamos viendo y padeciendo. Ángel Verdugo, gracias. Nos hablamos mañana. Nos hablamos mañana. El IEPS, vamos a ver si sigue bajando como ha estado estos días. Muy bien, gracias. Nada contra